Cuba sin dinero ni para imprimir dinero. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. ¿Por qué no hay efectivo en los bancos y cajeros? ¿Por qué a las empresas, incluso estatales, se les dificulta pagar nóminas y facturas? Se cuenta que durante la hiperinflación alemana de entreguerras, un hombre necesitaba llevar una carretilla de dinero para comprar pan, y si al llegar encontraba demasiada cola, lo que significaba que tardaría en ser atendido, debería regresar a casa a por otra carretilla de efectivo, pues mientras esperaba, los precios podían duplicarse. En tiempos más cercanos, la hiperinflación venezolana nos dejó otras curiosas imágenes, estas aún visibles en toda YouTube, de personas empapelando paredes con billetes bolivarianos o haciendo manualidades y artesanías con bolívares para venderlas en dólares. Lo que queremos destacar de ambas anécdotas es que, aún bajo procesos inflacionarios mucho más acelerados, profundos y violentos que el que está pasando Cuba, nunca se quedaron sin papel moneda, mientras que acá hoy todos repiten aquella melodía que popularizó Don Francisco. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Tráiganle el dinero que ganó, pues ni para cobrar salarios y pensiones se encuentra dinero efectivo en bancos y cajeros automáticos. Y es que en Cuba la crisis supera por mucho el ámbito financiero. Es un proceso multidimensional, o más llanamente, el barco está haciendo aguas por todas partes. Desvestir un santo para cubrir otro, que es como ha ido tirando el castrismo durante los últimos 30 años, tiene el efecto maligno de terminar dejando expuestas todas las vergüenzas al mismo tiempo. Y ahora, cada vez que mueven recursos de un lado para otro, atajando alguna de las muchas urgencias que enfrenta el país, crean una crisis aún mayor. Y el único afectado aquí es el pueblo cubano. Pero en todo caso, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no hay efectivo en bancos y cajeros? ¿Por qué las empresas, incluso estatales, se les dificulta pagar nóminas y facturas? ¿Por qué toda extracción superior a 100,000 pesos, unos $500, debe ser autorizada por un director provincial? No hay misterio. Es tan simple como que el dinero sale de los bancos por aumento de su demanda y no regresa a estos ni circula en la economía. Hasta hace pocos meses la situación era diferente porque el Banco Central tenía reservas de billetes impresos. Según averiguaciones no oficiales ni confirmadas, el último lote de papel moneda llegó a Cuba en 2016 y estuvo saliendo hasta el 2021. Esto es plausible, pues hasta esa fecha los cajeros automáticos regurgitaban con enorme frecuencia billetes nuevos de alta denominación, 200, 500, 1000, pero parece que esas reservas se agotaron y no queda dinero ni para hacer dinero cuando más se le necesita. Sucede que, debido a la inflación, la demanda de dinero ha aumentado, por lo que Keynes denominó motivo transacción, es decir, la gente requiere más cantidad de dinero para pagar precios más altos, aun cuando su nivel de consumo se mantenga, o, como es el caso cubano, esté disminuyendo. Otra razón del aumento de la demanda monetaria, igualmente adelantada por el economista británico, es el motivo precaución, que es el deseo de las personas de mantener liquidez para hacer frente a gastos no planeados e inesperados. Un tipo de gasto que aumenta exponencialmente en tiempos inciertos de inflación y crisis, cuando no se sabe cuándo ni cuánto costará mañana la comida o la gasolina. Este aumento de liquidez puede no ser problemático en países bancarizados donde los bancos mantienen circulando el efectivo, pero en Cuba el Banco Central lleva una política de tipos de interés negativos, interés bancario pasivo muy inferior a la inflación, que hace que mantener dinero en el banco en vez de dar dividendos salga caro,
lo que desincentiva los depósitos, más cuando el Banco Central y sus sucursales son estatales y tienen cero independencia. Por lo tanto, sirven a los intereses del gobierno, del castrismo, y no al de los clientes, y no al del pueblo, como muchas veces han demostrado, lo que hace muy difícil creer que el dinero estará más seguro en las bóvedas que bajo el colchón. La última razón de aumento de la tenencia de dinero descrita por Keynes es el motivo de especulación, que nace de la incertidumbre acerca de los indicadores macroeconómicos, los agentes económicos. En el caso cubano, principalmente individuos y MIPYMES demandan dinero previendo que siga devaluándose. Racionalmente, tratan de conseguir la mayor cantidad posible de efectivo, vendiendo otros activos para adquirir las divisas que en contraste se están valorizando a diario y serán más caras en el futuro. Esta falta de efectivo no es mera anécdota. El dinero es como el aceite de la economía y si no fluye, los engranajes se enlentecen hasta detenerse. Que no haya dinero circulando es tan dañino como que falta electricidad, pues las empresas no pueden cobrar o pagar, con lo que la producción colapsa y los directivos se vuelven conservadores con respecto al crédito, ralentizando los procesos económicos. Por otra parte, todo aumento de la demanda de dinero tiene como contrapartida una devaluación de activos fijos y líquidos, fenómeno muy nítido en Cuba, donde en medio de una inflación brutal de los productos más básicos, se ha desplomado sin embargo el precio de casas y automóviles, lo que hace patrimonialmente más pobres a todos los cubanos de la isla. Explicando el porqué y esbozadas algunas de las peligrosas consecuencias de esta falta de dinero, lo que hay que destacar es que este es otro síntoma de cuán profunda y diferente es la actual agudización de la crisis económica comenzada en 1959, lo que implica que, aunque el castrismo haya logrado sortear empeoramientos anteriores, no significa que podrá sortear el actual, ni siquiera prostituyéndose con Putin. Y entre otras noticias, hablando precisamente de Putin, llegó el momento de arrodillarse. Con las principales potencias occidentales lavándose las manos ante el avance de Rusia sobre Cuba, no queda más remedio que darle a Vladimir Putin lo que pida. O por lo menos eso parece. Se veía venir, pero no por eso el malestar es menor. Tampoco es que la mayoría de los cubanos estén conscientes de lo que esta decisión supone, porque en este país casi nadie quiere saber de nada. En las calles, la gente más o menos informada lo resume con una frase: otra vez los rusos están metidos aquí. Pero lo cierto es que nunca se fueron, se mantuvieron a media distancia jugando la partida a su favor, condonando el 90% de la megadeuda que Fidel Castro había adquirido con la Unión Soviética, concediendo créditos que Cuba no podía pagar, extendiendo prórrogas y enviando donaciones de combustible e insumos para añadir al cuantioso débito financiero el peso sofocante de las deudas morales. Y aquí estamos, tratando de dirigir la noticia de que el gobierno entreguista y profundamente anticubano de Miguel Díaz-Canel ha cedido tierras en usufructo y libres de impuestos a empresas rusas para su explotación durante supuestamente 30 años. No se sabe qué tierras les regalaron, ni qué van a hacer los rusos con ellas, pero el negocio está en marcha, así como el descabellado proyecto de permitir la circulación del rublo en un país que pasó de dualidad monetaria, supuestamente con el objetivo de fortalecer el peso cubano, a un escenario económico tan pobre e inestable que hoy dentro de la isla, además de la inservible moneda nacional, circula el dólar, el euro y la moneda libremente convertible, dólar eléctrico. Dentro de poco también lo hará el rublo, con el cual los cubanos podrán comprar en el gran mercado que los rusos planean abrir en La Habana para venderle a un pueblo pobre y mal alimentado lo que no puede venderle a la India o a China. Las dos potencias que han ayudado al Kremlin a sortear las duras sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania.
Las consecuencias económicas derivadas de la invasión a Ucrania han obligado a Rusia a mover los hilos de la geopolítica. Quien crea que las tierras usufructadas para sembrar es ingenuo o cómplice de ambas dictaduras, pero en caso de que realmente sean utilizadas como fines agrícolas, no será para aliviar el hambre nacional. A los insulares les tocará ver cómo el régimen de continuidad brinda a una potencia extranjera el trato preferencial que no concede a sus propios campesinos, ni a emigrados cubanos interesados en hacer producir la tierra que los vio nacer. Rusia va a zambullirse en Cuba porque quiere que Estados Unidos sepa que va en serio y que si la OTAN insiste en acercarse a sus fronteras, el Kremlin también se acercará a las costas estadounidenses desde su atalaya en el Mar Caribe. Justo en medio queda el pueblo cubano, que pronto empezará a sufrir con mayor rigor las consecuencias del apoyo al régimen de Vladimir Putin, enemigo de Occidente. Mientras Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel regalan la isla a pedazos, los verdaderos apátridas justifican esta violación a la soberanía cubana, argumentando que no es lo mismo entregarla que dejársela arrebatar. Este tipo de razonamiento, que funciona a conveniencia de la élite en el poder, corrobora que el castrismo jamás ha sido antiimperialista. No ha sido más que un alborotador de baja estofa, una amenaza a Estados Unidos que insiste en pasarle la mano, suavizar restricciones y permitir que reciba millones de dólares que en un futuro muy próximo podría terminar en las arcas de Moscú para seguir financiando la guerra en Ucrania, que es una guerra contra el Occidente. Resulta extraño que la dependencia de Rusia se incrementó poco después de que el gobierno cubano permitiera nuevamente el depósito de dólares en efectivo, aún a riesgo de que se estanquen como ocurrió en 2021, pues no había manera de depositarlos en bancos extranjeros por culpa del bloqueo. Boris Titov, al parecer, descubrió cómo hacer circular ese dinero enmohecido en las bóvedas castristas, ofreciendo a cambio tecnología agrícola, baratijas y el depreciado rublo. 3 bancos rusos han manifestado interés en operar dentro de la isla, y su objetivo no puede ser otro que la recaudación de divisas. Así, las remesas de migración cubana, despojada de sus derechos ciudadanos y exprimida hasta la última gota por la dictadura, también financiarán la destrucción de Ucrania. Mientras la Casa Blanca sigue poniendo paños tibios y Josep Borrell prefiere hablar del apoyo de la Unión Europea a las nuevas MIPYMES, que cumplen la función de un enorme lavadero de dinero para el castrismo. Con las principales potencias occidentales lavándose las manos ante el avance de Rusia sobre Cuba, no queda más remedio que darle a Putin lo que pida. El Kremlin necesita de alianzas y siendo el sugar daddy de los barrigones del Partido Comunista de Cuba ha venido a cobrar. A esta isla, que al parecer no ha sido humillada lo bastante, le ha llegado el momento de arrodillarse. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.